Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Béisbol. Hoy les traemos un excelente artículo escrito por Frank Pereiro, autor de Baseball Report, sobre la historia de Carlos Santeliz, el joven prospecto de los Cardenales de Lara, que perdió la vida en el vuelo 742 de Viasa en marzo de 1969. Y fíjate, es un tema súper denso, muy emocional. Totalmente. Y para arrancar esta conversación, creo que hay un detalle en la publicación que marca todo el tono. El autor cuenta que él tenía exactamente 2 años el día que Carlos Santeliz falleció. Claro, los había cumplido justito el día anterior. Exacto. O sea, no estamos hablando de un análisis frío de un archivo viejo. Esto es, digamos, memoria viva. Es una herida cultural para quienes aman el béisbol venezolano. Sí, es que es una historia que se hereda. Pero a ver, para quienes nos escuchan hoy en día, quizás sea un poco raro pensar por qué un prospecto tan joven iba en un vuelo comercial a Estados Unidos en pleno marzo, ¿no? Claro, el contexto de la época. Primavera del 69. Justamente. La geografía sentimental del béisbol latinoamericano en esos años era muy particular. Había una especie de migración anual. Sí, el famoso salto hacia el norte. Eso es, las ligas invernales y, bueno, la venezolana en especial, eran una moledora de carne competitiva. Y al terminar, los elegidos, los que sobrevivían a ese nivel de picheo, cruzaban el Caribe rumbo a los campos de entrenamiento primaverales. Era el viaje soñado para buscar ese cupo en el roster de Grandes Ligas. Y bueno, Santeliz era uno de esos elegidos. El problema es que su boleto era para el vuelo 742 de Viasa, operado por Avenza. Un vuelo que francamente desafía toda lógica. O sea, hablemos de la máquina. A ver, sí. La publicación menciona unos detalles técnicos del avión que la verdad te dejan helada. Es que era un DC-932 de McDonnell Douglas y costó unos $7 millones de la época. Una locura de plata. Muchísima plata. Pero el dato que rompe la cabeza es que era una máquina literalmente nueva. O sea, tenía apenas 10 días de servicio. Espera, ¿10 días? 10 días. Había hecho solo 4 vuelos antes de ese. ¡Wow! O sea, normalmente, cuando uno lee sobre estos desastres, siempre es, no sé, fatiga del metal, mantenimiento deficiente por años. Como una máquina nueva, un prodigio técnico, se vuelve el peor accidente aéreo de Venezuela en 5 minutos. Esa es la gran anomalía. Y lo más escalofriante de todo es que el piloto, Emiliano Sabelli Maldonado, que fíjate, tenía unas 30,000 horas de vuelo. Una barbaridad de experiencia. Totalmente. Pues él no reportó ningún tipo de problema. Su último mensaje a la torre fue 100% rutinario. El avión de repente perdió sustentación. Y bueno, hay que dejar súper claro un dato técnico aquí. Sí, porque hay muchos mitos sobre eso. Exacto. El avión alcanzó los 150 pies de altitud, aproximadamente unos 45 metros, y desde ese punto máximo simplemente empezó a caer. 150 pies, 45 metros, y el impacto en tierra fue, bueno, dantesco. El blog narra cómo choca con la torre de alta tensión. Sí, y el tema del combustible. Claro, iba llenísimo para llegar a Miami. Y todo ese combustible cae encendido sobre los barrios La Trinidad y Siruma. Y los detalles humanos son desgarradores, de verdad. Sí, son cosas que te dejan un nudo en la garganta. Había una familia de 5 personas que simplemente estaba almorzando, ¿sabes? O la esposa y los hijos de Lino Connell, el comentarista, que estaban en su casa. Y la muchacha del vestido de novia. Carmen Romero, sí. Iba en el vuelo solo para comprar su traje en Miami. 155 víctimas fatales. Es una tragedia masiva. Y dentro de esa tragedia gigantesca, bueno, también iba una delegación deportiva completa, los Cardenales de Lara. Y ahí es donde entra la figura de Carlos Santeliz, el muchacho de Carora. Exacto, y hay que desmitificar muchas cosas sobre él, empezando por su físico. La publicación lo describe como un portento, ¿no? 1,88 m, más de 90 kilos. O sea, para la época era un gigante que le pegaba a la pelota con una violencia increíble. Sí, un físico atípico. Y tiene este detalle poético hermoso. Alcanzó a debutar en el viejo Estadio Chino Canónico y luego, en su última temporada, inauguró el nuevo Estadio Barquisimeto. Fue un puente entre 2 eras. Pero, a ver, aquí viene la primera gran corrección histórica que tenemos que hacer. El tema de su edad. Ay, sí. Porque siempre dicen que tenía 21. Exacto, en muchos lados vas a leer que tenía 21 años recién cumplidos. Y no. Tenía 20 años. Le faltaban exactamente 11 días para cumplir los 21.
20 años, wow. O sea, imaginen para quienes nos escuchan, un adolescente enfrentándose a picheo profesional y dominando. Y eso me lleva a la segunda corrección crítica, que son sus números. La temporada del 68 al 69. El famoso promedio. Sí, durante años se repitió el mito de que batió para .413, pero si vas a los archivos, su average real fue de .273. Que sigue siendo muy bueno. Claro, súper respetable. Pero el .413 mítico, fíjate, era en realidad su slugging. Ah, claro, el slugging. Pero a ver, yo lo pienso y para un muchacho de 20 años en una liga invernal, tener un slugging de .413 me parece casi más impresionante. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Porque demuestra un poder nato y una madurez en el plato rarísima para esa edad. O sea, los extrabases que pegaba. Es que esa madurez es clave. Y fue justo esa madurez la que lo llevó a ganar el novato del año en la campaña anterior, la del 67 al 68. Y aquí la publicación suelta otro dato tremendo. Bueno, pero primero hay que aclarar las reglas de ese premio, para darle el peso real. Claro, el premio de novato del año. Exacto. En la Liga Venezolana, ese premio es exclusivo para latinos o venezolanos. O sea, los importados estadounidenses no compiten por él. Ah, un detalle importantísimo. Sí. Entonces, Santeliz gana ese novato del año por decisión unánime. Y fíjate a quiénes les gana. Nada menos que a futuros gigantes como David Concepción y Enzo Hernández, que debutaban ese mismo año. David Concepción. O sea, le ganó de forma unánime a una leyenda absoluta de las grandes ligas. ¡Qué locura! Así es. Pero aquí viene lo que mencionabas del blog sobre los importados. Sí, porque aunque los estadounidenses no competían por el trofeo, jugaban en el mismo equipo, en Cardenales. Y la publicación destaca que este adolescente tenía mejor promedio de bateo que importados mucho más experimentados. Nombres pesados. ¡Pesadísimos! Bateó más que Dave Roberts, más que Cito Garston y más que el mismísimo Bobby Cox. Bobby Cox. O sea, el futuro manager legendario de los Bravos de Atlanta en el Salón de la Fama. Y ahí estaba este adolescente superándolo en promedio. Es que te deja pensando en lo que llaman la generación perdida. El famoso lo que pudo ser. Exacto, porque en los años 70 la audiencia venezolana veía a Concepción y a Enzo Hernández brillar como ídolos en las grandes ligas, y en las tribunas de Barquisimeto la pregunta siempre era, ¿y Santeliz? Claro, no era una nostalgia inventada. Para nada. Era saber que el novato del año unánime, el que los había superado, debería estar ahí brillando con ellos. Y es súper doloroso ver cómo todo ese talento fue, digamos, percibido o más bien ignorado por la prensa internacional después del accidente. Uf, el despacho de Associated Press, eso da mucha rabia. Sí, el cable del 17 de marzo de 1969. La agencia informa de su muerte diciendo, y cito, "A player with the Cardinales de Lar". Así, sin la A al final de Lara. Sin mencionar que era el novato del año. Borraron toda su identidad deportiva. Es terrible. Pero bueno, poniendo un poco de contexto histórico de por qué actuaron así. Sí, la sombra del látigo. Exacto. En ese mismo vuelo iba Néstor Isaías Látigo Chávez, un prospecto de los Gigantes que ya había lanzado en las grandes ligas, ya tenía nombre allá. Claro, los gringos conocían a Chávez. Justamente. Entonces los titulares estadounidenses se enfocaron en él. Y a ver, es entendible desde el periodismo de la época, pero la historia de Santelieste merecía su propio espacio. Totalmente. Merecía mucho más. Y la tragedia para Cardenales no terminó ahí, porque en ese vuelo, como dice el blog, iba la cúpula entera del equipo. El corazón de la franquicia. Sí. Iba don Antonio Herrera Gutiérrez, que era el dueño desde el 44. Su hijo José Herrera, el administrador Ali Hernández. Hay una foto conmovedora en el diario Crítica. Uf, la foto en la escalinata. Sí, aparecen los cuatro sonriendo justo antes de subir al avión. Es una imagen súper fuerte. Pero fíjate cómo la historia tiene estas ironías que terminan conectando todo. A ver, ¿cómo así? Bueno, hablábamos del estadio Barquisimeto, el que Santeliz ayudó a inaugurar con sus batazos en su última campaña. Sí. Resulta que, en 1991, ese estadio fue rebautizado. Ah, claro. Le pusieron el nombre de don Antonio Herrera Gutiérrez, entrelazando los legados del dueño y del muchacho prodigio para siempre. Qué forma tan poética de cerrar ese círculo. Y bueno, con esa imagen de fondo creo que toca reducir un poco el ritmo, dejar atrás los promedios y los despachos de prensa, y quedarnos con la esencia pura de ese muchacho de Carora. Una promesa absoluta. Tenía 20 años. Le faltaban 11 días para los 21.
Y no llegó a Arizona. Y es una frase que te deja una pregunta enorme en la cabeza para quienes nos escuchan. ¿Cuántas historias como la de Carlos Santeliz permanecen enterradas en el béisbol latinoamericano? Es verdad. O sea, ¿qué otros nombres de talento puro merecen ser rescatados del olvido? Es una reflexión espectacular para llevarnos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Les recordamos a quienes nos escuchan mantener viva esta memoria. Así es. Sigan a la publicación original, Baseball Report, y a nosotros en Planeta Béisbol a través de X, Instagram, Telegram y WhatsApp. Nos vemos en el próximo episodio.